Pues empezamos. Vamos a subir al punta del Alchub por el camino que abrieron para la bajada de la última maratón del Cements. Empezaremos aquí junto al arco que hay en la carretera de ida hacia Ain y pasaremos por el molino, por las viñas y hasta arriba del todo del puntal. ¡Hala! Allá vamos. Después de esta subidita corta pero intensa llegamos al Molí d'Aire, que es un molino de harina que formaba parte de la red de molinos de la Sierra Espadán de los siglos XVIII y XIX. Sostenía una vela trina, navegava contra el vent. En la memòria empresonada, espungi les corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronter. Davant les torres de Serrats, el nostre amor serà la clau que obri tot despatx. Del portal d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet, Altereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull princeses, no vull cors, no vull tristeses, comencem a caminar. Lo que no ve la gente es que yo subo una mano. Aquí hay que trepar con aquí hay que trepar con las manos. Hombre, a una mano solo faltaba que te pillara. Sí, esto es todavía a nivel infantil. Que se sepa para quien vea el vídeo que esto no es que esto lo que hacen en la carrera es bajarlo, no subirlo. Cuando llevan ya 40 kilómetros encima. 32. Bueno, pues ya estamos arriba de la fase 1. Ahora hemos hecho lo fácil, ahora queda lo bueno.
Estas algunos lo hacen a saltos y yo lo hago con el culo a tierra, que para eso está el culo. Y ahora viene la parte divertida. Ahora viene hasta un descansillo y luego dicen que es duro. No. El después. Ah, no, este no es el descansillo, este es una curva. La rampa. ¿Ves? Esta parte ya es nivel medio, ya no es infantil. Quede claro que vengo de fallas, ¿eh? No creo que se coja con la resolución, pero al fondo se supone que está el Peñagolosa. Está más alto que el otro. Bueno, quien quiera venir a la carrera esta, que sepa que esta subida no es ni de lejos la primera. Primero se sube allá, luego allá, bajamos al pueblo y volvemos a subir hasta aquí y nos queda hasta llegar a los 900 y pico metros. Así que ala, para arriba. Bueno, y cuando lleguemos a los 900 y pico, se baja y se vuelve a subir aquella que es más alta todavía. Y lo que viene después ya ni os lo cuento. La senda oficialmente sigue por ahí, pero como la gente está loca, dice, por aquí es demasiado pisable, vámonos por ahí, que normalmente no, seguro tenemos que trepar. Pues nada, vamos a trepar un poco. Eso sí, a la vuelta vuelven a hacer esta bajada, pero entonces se vienen por ahí, que es peor todavía porque encima resbala. Así que ala, por ahí se supone que hay un camino. ¿Qué? Que no os creíais que íbamos a trepar, ¿eh? Por ahí es, ala. La cabrilla ya está allá arriba. Ahora tiraré yo para allá. Bueno, nosotros hemos subido por aquí, que es apto para cabras. Pero os aseguro que hay gente que sube por aquí y además a la carrera. ¡Hala! Y ahora para arriba otra vez. Otro punto divertido. Tenemos que subir esta ladera, pero los que tenemos patas cortas tenemos ahí el caminito alternativo, que es el plan B. Por cierto, recuerdos a los que pintaron las marcas verdes, a ver si los pillan los forestales y les ponen una buena multa. Bueno, ya hemos subido todos estos piedros. Pues bueno, eso era la parte fácil. Ahora nos queda la parte donde ni siquiera hay piedras para apoyarse. Allá donde pisas una piedra y se te van 10. ¡Hala! Arriba nos vemos.
grabando se va a caer hacia atrás. ¡Hala! Aquello es el repetidor viejo. De cuando se veían 2 canales, y de los 2 canales solo se veía medio. Pega atrás pies. No. Tira, de aquí ya. Va. Luego. ¿A que no llegas? Que no llegas. Tú. Tira. Que se va a acabar la batería antes. Una blanca llum intensa il·lumina la senda, ens mostra la diferència. Sempre ben cap a la lluna, ben cap a la terra, mai he tingut una excusa. A tu l'aigua et fa espumar. Ahora estamos en el repetidor viejo, como podéis ver, tecnología punta, un tamaño gigantesco y una antena en perfectas condiciones. Nos queda subir hasta el repetidor nuevo, que está allí. Después bajaremos por detrás y nos subiremos a la primera montañita que se ve allí y nos iremos todo para abajo hasta allá abajo donde está el picadero de caballos, que no sé si se aprecia desde aquí. Algunos nos han dicho que se han ido hasta allá al castillo de Castro que se ve al fondo, pero que yo ya para muy lejos. Pues ala, subimos esto, llegamos aquí. Y nos queda esto, que quien vea por dónde va el camino se lleva un premio. Bueno, era un poquito de relax hasta llegar al repetidor actual y de ahí ya empezaremos a ir para abajo. Hola, ya estamos. Hemos subido en 3 kilómetros desde los 300 y pico metros que está Eslida hasta los más de 900 que estamos ahora. No está mal. No me estaba subiendo a tope. Bueno, dice Raúl que no le he grabado subiendo a tope, así que le voy a hacer bajar otra vez para que suba. ¿No? Dice que no.
Ahora vamos a hacer una de las partes más clásicas de la zona esta, que es el cresteo, el puntal, para a continuación empezar ya la bajada, que nos devolverá ya hacia Eslida. Esta parte en la carrera la hacen 2 veces, una como vamos ahora y luego de vuelta. Y aquí veis a la cabrilla que tiene prisa bajando, que yo me sé de uno que bajando, antes de poner un pie, pues mira dónde pisa porque nos conocemos. Y allá al fondo se ve el Pico Espadán, que es el punto más alto de la carrera, los que hacen el maratón completo. Que para que os hagáis una idea será algo así como la 4ª o 5ª cima que se sube. Y además con una subida maja entre pedreras. Están chulas las vistas, ¿eh? Y aunque veáis cuerdas, es por seguridad, porque este terreno tampoco es tan difícil, ¿eh? Se molesta más el aire frío que la dificultad del terreno. Ahora, para que veáis que los de Mens no son solamente los que corren, aquí en este punto se puso el fotógrafo, que no penséis que sube hasta aquí con una cámara en el bolsillo, ¿eh? Aquí se sube con una equipación de cámaras, flashes y demás aparatos que no sé ni cómo se llaman. Y tiene que subir hasta aquí y traerlo desde las antenas. Aquí este se cree que yo he tenido ahora riesgo y va todo controlado. Ahora vamos a pasar por uno de los puntos más míticos de la zona esta, que es el pino acostado. Y no solo se tiene que acostar el pino, sino que nos tenemos que acostar nosotros para pasar. Así que yo grabo hasta aquí y el resto lo hago con las 2 manos apoyadas. La carrera, que viene de ahí arriba donde veníamos nosotros, baja por aquí hacia lo que es el Collebarres, lógicamente, lo que me refiero es el cártel. Luego vuelve desde allá, después de subir todas las montañas posibles de la sierra. Pero nosotros, para variar, nos vamos a bajar por aquí y ya cogeremos camino de vuelta hacia el pueblo. Y ahora, después de una bajada cómoda desde el puntal por la pista asfaltada, llega el momento que decimos ya es todo para abajo, y aparece esta tachuelilla, que es cuando empezamos a recibir insultos y amenazas. Pero va, esto no es nada comparado con lo que hemos subido ya. Desde allá venimos. Y hasta allá que nos vamos. Bueno, pues ya estamos llegando arriba del Tarraguán. Esta montaña aún no la había subido yo. ¡Hala! Ya tengo otra montañita más aquí en la Sierra Espadán. Ahora encararemos camino hacia abajo y volveremos a empalmar con la carrera desde Mens, lo que significa que el camino se va a poner divertido otra vez. Acaba el descenso del Tarraguán, allá abajo volvemos a la pista que vuelve hacia Eslida o hacia Chobar, pero como somos así de chulos vamos a coger el desvío este, que es el descenso que utiliza la carrera desde Mens para volver al pueblo. Allá abajo vamos. Bueno, venimos de allá arriba, hemos cruzado inconscientemente la carretera. Y ahora es cuando empieza la bajada divertida. De estas bajadas que si no hubiera árboles
nos iríamos rodando hasta abajo, sí. Bueno, una buena idea para hacer estas bajadas es la famosa croqueta. Y el deportista, en lugar de estar bajando mirando el móvil. Y nada, pues esto prácticamente hasta llegar casi hasta el pueblo, todo así. Aquí va el tramo final, hasta el cruce otra vez con la carretera, y ya encararemos el último trocito hacia la fuente de Matilde y de ahí al pueblo. Bueno, ya lo he perdido de vista otra vez. Dicen que es un camino. Dicen. Da igual que baje por aquí o que baje 3 metros más allá. Hala, ya estamos otra vez en la carretera. Y ahora otra vez inconscientemente nos metemos por medio de la carretera hasta que encontremos un desvío, saltando el cacharro este, el quitamiedos o como se llame, y ya el tramo final hasta llegar a la fuente de Matilde. Así que ala, aquí a ver si nos pegamos traspiés después de todo lo que hemos hecho. Y ala, y yo ya bajaré ya. Ahora estamos llegando ya a la fuente de Matilde. Este será digamos que es nuestro fin de ruta de hoy. Llevamos 10,4 kilómetros y un desnivel acumulado total me salen 760 metros, que no está mal, ¿eh? Eso luego en casa lo tengo que corregir porque a veces se me va a unos cuantos metros. Este trozo también viene por la carrera desde Mens, ahí en la fuente, abajo de la fuente está el avituallamiento, y de ahí suben todo lo que hemos hecho al principio. Así que quien que se quiera apuntar a la carrera de maratón desde Mens, ya sea la larga o la media, avisado va. No he sacado ni el palo. La fuente de Matilde, una de las muchas fuentes que tenemos aquí por Eslida. Pues nada, fin de ruta. Ahora ya a ver por dónde volvemos hasta donde tenemos aparcado el coche. A ver, domingueros, que para algo nos ponen contenedores. A ver si dejamos de enguarrar, caramba. Però avui no camines descalça, contra els tirants vencerà la balança, que el sol no va eixir per Almansa. Aquesta terra fèrtil no ha perdut l'esperança. Quan dius que en vols en valencià tot és perfecte, la nostra llengua no és cap dialecte. Avançarem junts i sempre recte, tu el predicat i jo el subjecte. I entre lletres de poetes de trinxera, la llibertat no ha sigut mai presonera. Camina ferma, invicta i forta, pels camins de l'esfera. Sempre llum que